Salimos ¿cómo les ha ido? Muy bien. Bienvenidos, dando gracias a la creación por este nuevo día. No puedo aparecerme por el monasterio porque me dejan de una. Inmediatamente lo ponen. muy bien. Entonces estamos en Tauro. Recuerden que en su carta, en su interpretación de sus cartas astrales ya deben ir en Tauro también. Al menos para que vayan adelantándole al asunto, porque mientras pasamos un signo, hay varias semanas de por medio. Entonces, a pesar de uno no ser de ese signo, el signo está marcando una casa y de pronto marcando algunos planetas. Entonces es bueno irlo haciendo poco a poco para ir encontrando, porque todo va con todo. Todo está conectado con todo. Y eso es una forma de demostrarlo a través de la carta astral. Todo conecta con todo. Hasta en la ausencia. El no tener, por ejemplo, planetas ahí también ya te está diciendo alguna información. Entonces estábamos interpretando la lámina, que me habían preguntado pues otros elementos. Ya vimos como los elementos principales, que era el andrógino que hay encima del toro, el toro, su color, la corona que tiene el toro, la corona que tiene el ángel que hay encima. Ya veíamos qué es lo que representa esa fuerza sexual instintiva, y por eso el trabajo de Hércules asociado con el toro de Creta. Sí. Habíamos visto la estrella donde está el símbolo del toro, y vamos a ver el guerrero. A los pies del guerrero, aquí a este ladito, aquí a los pies del guerrero, hay 3 rosas rojas. Mire que este signo está muy marcado por la rosa, por el amor. El amor está, casi siempre el amor está asociado a las rosas rojas. En el inconsciente colectivo, en el plan de conquista que le va a hacer alguien a alguien, por lo general, unas rosas rojas. Si es de amor. Si no es de amor, entonces son de otros colores, blancas, ¿sí? Que puede ser a nivel fraternal, ¿sí? Pero si es a la mamá, si es a la novia o al novio, porque también se ha dado el caso, igual se le regala, que está asociado al amor. Sí. Entonces, mire que este signo está muy asociado al amor. Entonces, las 3 rosas rojas que vemos aquí a este ladito, a los pies del guerrero, representan las 3 rosas del iniciador Rosacruz. Todo iniciado Rosacruz. Lo que ahora es Gnosis fue Rosacruz, por ahí en el siglo XVIII. ¿Sí? Y ser miembro de una escuela iniciática era todo un privilegio. De hecho, los grandes hombres que marcaron la historia de la humanidad, Newton, Pitágoras, todos clandestinamente eran miembros de escuelas esotéricas. ¿Sí? De ahí fue donde adquirieron su conocimiento. Y digo clandestinamente porque la religión siempre iba marcando ahí como el territorio de que la gente no tuviera acceso a un conocimiento. El conocimiento libera y es poder. Entonces eso no le interesaba pues como a las escuelas. ¿Por qué 3?
porque son 3 los niveles de la existencia, y el iniciado Rosacruz lo sabía. O sea, el nivel físico, que es la tercera dimensión, el nivel del alma, que es el nivel arquetípico de Jung, donde está el mundo de la mente, las emociones, y el nivel del espíritu. Hoy explicaremos muy ampliamente eso, haciendo la relación con el mundo físico en el taller de Ho'oponopono. Sí, entonces y el tercer nivel, que es el nivel del espíritu, que tiene que ver con la sexta y séptima dimensión. Entonces son las 3 rosas del iniciado Rosacruz. Sí. 2 niños al lado del guerrero juegan inocentemente con el casco que tiene la poderosa águila. Lástima que no trajeron pues sus. Pero aquí al lado del guerrero que está descansando hay 2 niños. Veamos primero entonces los niños. Los 2 niños representan la inocencia de nosotros y las almas gemelas. Adentro hay un trabajo con el niño interior. De hecho, la relación más poderosa que existe y la que hay que sanar más importantemente es la relación madre-hijo. Curiosamente, ahí también, como afuera es adentro, es una de las relaciones de más conflicto en el mundo de las relaciones. Madre-hijo, pero sobre todo madre-hija. Entonces, esos 2 niños representan el niño interior, pero el niño interior es dual. Hay un alma humana y hay un alma divina. Sí. Entonces, a pesar de que el guerrero usted lo ve ahí como somnoliento, sí, los niños están muy activos. Quiere decir que internamente, él se ve físicamente descansando, pero internamente está trabajando. Esa relación con el niño interior, la relación más profunda que hay, un trabajo, y vamos a hablar de eso cuando hablemos del niño interior, ya en la parte final del Ho'oponopono, porque es que no le hemos prestado casi atención. Además de ser la inocencia, el niño interior, una parte de el niño interior y que está muy lastimada, que es la que necesitamos sanar, es la mente subconsciente. En esa relación madre-hijo, la madre es la mente consciente, la mayor, la que sabe, la que conoce, la que toma las decisiones, ¿sí? Y el menor es la mente subconsciente, es el que tiene el poder. Y vamos a hacer una meditación, espero que nos alcance el tiempo, con el niño interior y una herramienta de la magia del agua. De los que vayan a estar de pronto, si me está olvidando, porque pues yo empiezo a hablar y me acuerdan del asunto, para también trabajar con la magia del agua, hacer la sanación del niño interior. Si algo tenemos que sanar, porque el poder está en el niño interior, pero está muy herido, está muy lastimado, abandonado. ¿Qué le pasa a un niño abandonado? Se pierde. Un niño abandonado se pierde. Se levanta con o sea, eso ha pasado con nuestros. Con muchos problemas se levanta, sí se levanta. Sí. Entonces, eso ha pasado con el niño interior, que en su primer nivel es la mente subconsciente. Entonces, el guerrero, a pesar de que está ahí como realmente está haciendo es un trabajo interior. Lo que haces cuando estás en un trabajo interior de autoobservación, de meditación, por fuera te ves muy quieto, pero por dentro estás muy activo. Los niños están ahí. Sí. ¿Qué es lo que significa el menor, la mente consciente? El niño interior representa la mente subconsciente en uno de sus niveles más superficial, y ahí es donde debemos hacer un trabajo de sanación ahí. Entonces ahí el guerrero está mostrando que está haciendo ese trabajo. El casco con el águila simboliza el trabajo del guerrero con la mente. ¿Cuál era el símbolo de Roma? El águila. No gratuitamente. En los arquetipos mayas, águila, men, es el tercer cerebro.
Por eso es el poder de la visión, el visionario. Sí, es el que puede ver. Mire que está asociado. El niño es la mente subconsciente. Y el casco con el que juegan que es del guerrero, que es lo que se pone el guerrero aquí para protegerse. Sí. Tiene que ver con la mente consciente, el trabajo con la mente consciente. Mire cómo lo integra. Y ahí vamos a las herramientas del guerrero. Una de las herramientas del guerrero es el casco. Entonces no solo es el águila es el símbolo. Curioso que la forma del casco sea de águila. ¿Y qué es el casco? Lo que se pone aquí. Ya hemos visto que lo que se pone aquí tiene que ver con un trabajo. ¿Qué se pone aquí un rey? La corona. La diadema, que es la corona, le decimos la corona, que es símbolo de poder, que es de oro, que es piedras preciosas. En el fondo es un círculo. Ya todo lo demás que le pongas son nada. ¿Y qué es el círculo? Que el espíritu está por encima. ¿Y qué es un casco? También es un círculo, pero ya no de adorno, sino un círculo de protección. Sí. Y si usted ve a Gandalf, si usted ve, o sea, los magos, si ve a los reyes y si ve a los guerreros, todos se ponen un casco. Una de las cualidades del casco es, vean, el guerrero descansa sobre, una de las cualidades del casco es la invisibilidad. Cuando usted vea la película de Furia de Titanes, uno de los regalos que le dan al guerrero para hacer el trabajo interior, para cortarle la cabeza a la medusa y liberar el imperio, es un casco que lo hace invisible. Sí, tiene que ver, esa es una de las protecciones. El sabio pasa desapercibido. El ignorante busca llamar la atención. Usted va a distinguir un sabio de un ignorante en que el uno habla mucho y el otro no le interesa. El uno puede tener conocimiento y el otro puede tener o puede no, tiene sabiduría. Entonces todo eso está asociado al casco del guerrero. Es algo que está ahí. Y son los niños los que están trabajando con él. El guerrero descansa sobre el escudo esférico. Ahí está. ¿Qué es el escudo? Otra herramienta del guerrero. ¿Para qué sirve el escudo? Normalmente. ¿De qué forma son los escudos? Si los escudos los tienen los indios, casi todo guerrero tiene un escudo. ¿Sí? Un círculo. ¿Y qué es un círculo? El espíritu. ¿Y qué representa? Que maneja pues el espíritu, que es consciente del espíritu. Está calientico, pero le falta. Porque es que eso no es así porque sí. Cada cosa tiene su razón de ser, la forma y todo. Mire, una cosa es el círculo que es un círculo. O sea, que por dentro es hueco, que es el vacío, que es la totalidad. O sea, un aro vacío, sí. Ojalá comprendiéramos eso porque representa el espíritu y es la totalidad. Pero un escudo no es vacío, ¿cierto que no? Sí es circular normalmente, pero no es vacío. Antes es muy fuerte, es pesado, está hecho de materiales que resisten. ¿Y eso qué quiere decir? Pues en Aries era la protección del espíritu ¿En qué? al guerrero. Pues que el espíritu protegía al guerrero. Realmente el escudo sirve para proteger, pero yo lo que quiero es que realmente adquiramos la comprensión, porque sí, ¿quién no ha visto un casco? ¿Quién no ha visto una espada? ¿Quién no ha visto todas estas armas del guerrero? El casco. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentado a desmenuzar? ¿Eso en mí qué es? Sí, correcto, para entenderlo, porque el guerrero debo ser yo, es mi alma la que tiene que hacer el trabajo. Y aquí va a estar en muchas actividades. En Aries estaba combatiendo, iba así. Aquí está calmado haciendo más un trabajo interior, que lo ve ahí y muestra eso. Que es eso mismo, profe, que mucha razón, sin el espíritu está perdido. Sí, pero hay un punto concreto. Si la espada de la voluntad no viene siendo como los valores que tenga o algo así. Pero hay algo especial. ¿Cuáles son las dos habilidades más cercanas a nosotros espirituales?
cada rato yo las... La conciencia. La conciencia y la voluntad. ¿Qué dije yo en diciembre, los que estuvieron en diciembre, que qué era la conciencia cuando vimos la estrella de la Navidad? ¿Qué es la conciencia respecto al espíritu? Eso lo explicamos. La elección de la vida. Cuando el espíritu toma forma en la materia, es la conciencia. Y es la esfera. ¿Se acuerda que les decía? ¿Qué es una esfera? Un círculo que se volvió tridimensional, que se volvió forma, ¿o no? Porque el círculo, mire, ¿qué es el círculo? Vea, sí, es un aro vacío. Quiere decir que el espíritu es inmaterial. Así a nosotros nos han dicho, y usted lo repite, ¿no? El círculo es el espíritu, pero usted ha tomado conciencia, ¿por qué? Sí, y por eso es que me pongo la corona, que es círculo. Me pongo el casco, que tiene que tener un círculo. Ese es el espíritu apoderándose de la cabeza, el primer trabajo en Aries. Pero para que sea conciencia, tiene que ser más de aquí. Bajarse. Más de aquí, tener forma. Cuando el espíritu se materializa, o es esfera, o es un casco, o es un escudo. Entendemos entonces la razón. Mire que es duro, es material, es un círculo, pero ya material. Si fuera así, no protegería. Sí. ¿Qué es lo que me protege? La conciencia. Entendemos la diferencia entre el espíritu y la conciencia. ¿Qué es el paso a conquistar? La espada y el escudo. Y mire que van junticos, son como los dos hermanitos gemelos. Son los dos hermanitos gemelos. Voluntad y conciencia es nuestro próximo paso evolutivo. Y una verdadera escuela debe ir trabajando esos dos aspectos en el humano. Porque son las dos herramientas. La una nos protege y la otra, con la otra es que nosotros conquistamos lo que necesitamos conquistar. Con la voluntad conquisto, sí. Y con la conciencia me protejo. ¿Cómo me protejo? Dándome cuenta dónde está el peligro, percibiéndolo. Entonces mire cómo estos regalos, mire, cuando el Gran Espíritu le dio a los indios las flechas, porque les dio flechas, el arco, la lanza y el escudo. Eso sí, y nos lo narraba en ese tiempo en que yo estuve caminando mucho con los chamanes, que hubo unos 10 años en que donde había cualquier actividad chamánica ya aterrizábamos, ¿sí? Uno de esos taitas o abuelos nos narraba que las lanzas, la espada, el escudo, porque ellos también tienen escudo, no tanto los nativos de Americúa, sino los nativos de África son los que más tienen escudos, ¿sí? Todas esas fueron herramientas que les dio el espíritu como herramientas de supervivencia, y eran herramientas espirituales. Y yo ya también he explicado lo que es la lanza y la flecha, y seguro que en uno de estos signos nos los vamos a encontrar. De hecho aquí, mire usted, Eros la lleva, ¿sí? El angelito que va volando. Correcto. Entonces el guerrero descansa sobre el escudo esférico, que es una de sus herramientas que lo protege. Este escudo les representa la conciencia, que es el espíritu que se hace forma en la materia. Hay otra cosa que tiene el guerrero, fuera del escudo. Tiene la espada, ahí está al ladito. Ya Carlos se adelantó. ¿Qué es la espada? La voluntad. En un nivel, porque cada símbolo tiene 7 interpretaciones. Dice, En Aries decíamos que era la voluntad y la energía sexual. es la misma, es que sigue siendo, pero en Aries está activa, tiene que trabajar con todo eso. En Tauro está descansando porque el trabajo lo está haciendo adentro. Aquí lo tiene. Está el escudo y ahí son los dos hermanitos gemelos, voluntad y conciencia. Además de que la voluntad con la que yo puedo conquistar cualquier cosa es con la espada, ¿sí? Igual representa el trabajo con la energía sexual, ¿sí? Recuerden que en algún momento alguna inquietud, la pregunta. Hay otra cosa que tiene el guerrero, la armadura. ¿Qué cubre la armadura? Parte de su cuerpo, la parte
superior. Realmente creo que son 12 o 13. 2, 3, Dependiendo de Y la el estómago, armadura. la parte 4, de- el 5, pecho 6, y 7. los hombros. Pues si era porque medieval, Ocho. si era medieval era toda. Ujú. Si era medieval era Pero completa. eso- Ah, sí, pero la armadura normal del guerrero, y mire que la armadura del guerrero es una falda. Sí, por lo general. ¿Por qué? O sea, los guerreros ya lo último, cuando se perdió la conexión con el espíritu, cuando se perdió la conexión con el espíritu quedó el símbolo. Y ellos lo hacían. Sí. Pero para la conexión con la tierra. Está trabajando en la El, parte femenina. el femenino, porque el guerrero, a pesar de ser masculino, sí, es muy... Y fuera de eso es el femenino el que le permite moverse. Usted se imagina las armaduras del medioevo que eran masculinas, muchas eran masculinas, se podían mover. No, y la época era más rígida en todo el sentido. Sí, y en cambio la que es una falda, que la mayoría de los guerreros, la parte de aquí es una falda, se puede mover con toda la destreza del mundo. Sí, entonces mire que ahí está otra enseñanza. Lógico que en esa época de Roma, o sea, desde, póngale 100 años antes de Cristo, 200 antes de Cristo, hasta la época del medioevo y todo eso, que los guerreros eran más, hasta Roma todavía eran con la minifalda, sí. Pero después que todo eso evolucionó, el guerrero era más con toda esa armadura así, pero le impedía moverse. El guerrero, a pesar de ser un guerrero, tiene que ser muy femenino. Y era el trabajo con el femenino que él llevaba. La armadura, ¿a qué se parece la palabra? Una armadura. Almadura. Sí. El guerrero tiene que formar un alma de diamante. ¿Qué cosa más dura que el diamante? Sí. Esto es para el guerrero. Hay dos tipos de personas. El común y silvestre, que está en el mundo, que ahí nos pasamos millones de vidas, diría yo, sí, viviendo la etapa experiencial donde usted solo está viviendo experiencias que todavía no ha despertado el guerrero, o cuando ya decide seguir el camino de reconquista del ser espiritual. Camino de reconquista del ser espiritual, donde tiene que despertar al guerrero dragón, como dice Kung Fu Panda. Sí. Entonces ahí es donde usted tiene que sacar todas esas herramientas. Guerrero. O sea, porque hay que irse contra todo. Sobre todo la naturaleza inferior en nosotros. Sí. Entonces, por eso hay que ir conquistando. La armadura que lo va a proteger es todo aquello que... Mire que es su cuerpo. Usted tiene que fortalecer su cuerpo físico. Y tiene que fortalecer su alma. Por eso arma, armadura y alma están asociados. Alma, arma, lástima que realmente las armas no eran para atacar y violentar. Las armas eran herramientas del camino del guerrero, que eran las herramientas del camino interior. Cuando se perdió el contexto espiritual, ¿qué quedó? Las herramientas espirituales, como el vino, como el sexo, como las armas, se convirtieron en herramientas de agresividad, combate y conquista. Pero yo no veo la relación entre arma y alma. Hablo en la palabra, Ah, ok. estoy hablando en su lenguaje, porque sus raíces era lo que estaba explicando. Las raíces de las armas, ahora porque arma es de ofender, de atacar, de conquistar, ¿cierto? Pero antiguamente, como alma, pregúntele ahora a alguien si conoce qué es el alma. Por lo general no sabe. Y los más eruditos lo confunden con el espíritu. Hablo de un psicólogo, hablo de un sacerdote. Pero pregúntele a una persona común y silvestre a ver qué sabe qué es el alma. Y por lo general no sabe. Pero en sus comienzos, cuando el guerrero era el que se dedicaba, y todo ser era preparado para ser un guerrero de interior. Sí.
Todo el mundo lo preparaban para ser un guerrero interior. En esos comienzos, el arma era una herramienta del trabajo interior. Y ahí es donde está la asociación. En su palabra, entre arma y alma, no hay sino una letra de diferencia. Entonces, porque lo que digo es como cuando se perdió el contexto espiritual, que se perdieron los misterios, ¿qué quedó? Del licor quedó la borrachera y el negocio que quedó detrás de él. Del sexo quedó la fornicación y el negocio que hay detrás de él. Y de las armas quedó la conquista con la sangre, no el guerrero interior ni el trabajo interior. Todo este mensaje que les hablo, que había ahí, desapareció. Sí. Entonces, es eso, porque usted necesita. Usted es este guerrero, que en Aries está combatiendo y muy energético, pero que en Tauro está haciendo más un trabajo interior. ¿Por qué los guerreros de las cruzadas, siendo guerreros que encarnaban todo esto, se prestaron para semejante carnicería? Vea, hombre, lo que pasa es que yo le voy a dar mi opinión, y he visto cuánta película hay y muchas históricas de los cruzados. No solo pasó con los cruzados, pasó con los templarios y pasó con los cátaros, que igual eran guerreros, y guerreros eran los ejércitos religiosos. Sí. A ver, los que dirigían, los reyes y el Vaticano y el Papa, sí, eran muy claros en su idea que habían dos formas de conquistar a un pueblo. La más fuerte era la religión. Con eso sometían a cualquiera sin tenerle que quitar, o sea, sin perder nada. Sí, la religión. Y para los que no les entraba la religión, entonces estaban los ejércitos. Si a los ejércitos les ponía usted un motivo de Dios, bajo una doctrina, entonces dominaba y sometía. Entonces, ¿quiénes gobernaban? Propiamente el Vaticano allá con todo, porque muchas veces muchos papas se montaron y hasta muy buenos y santos, ¿sí me entienden? Pero detrás, toda esa progenie de cardenales, muchos muy corruptos, sí, llegaban hasta a torcer. Por ejemplo, el de los Borgias. El papa que era el Borgia, eran dos hermanos gemelos. Uno de ellos era, así se llamaba, pero hablo del bueno. No, yo hablo del bueno. Era un hermano, él era el papa, como eran hermanos gemelos, lo reemplazó y encarceló al bueno. Y el bueno siempre tenía una actitud de santo, de ayudar, de Mesías. Y el otro era perverso, no era ni sacerdote. Y ese fue el que hizo pues todo lo que se conoce en la historia, en la negra historia de los Borgia. Sí. Entonces, no niego que hubo seres que se montaron siendo pues como un alma grande, pero siempre el poder gobernante, los líderes políticos y los líderes religiosos, ellos tenían claro que la religión no era más que una herramienta de conquista y de sometimiento a los pueblos, y no se podía ayudar a despertar a la gente con eso. Todo lo que salía, que servía, cuando aparecían los textos sagrados, las enseñanzas, los símbolos, todo lo archivaban y lo guardaban cuando no lo quemaban. Por ejemplo, la quema de la biblioteca de Alejandría fue precisamente, ¿cómo? ¿Cómo te hace juicios? Pero ¿cómo? ¿Quemando o defendiendo los libros? Bueno, yo hasta ya así no recuerdo, pero le doy el beneficio de la duda. Sí, porque también sabemos de que no hemos sido mansa paloma. Le doy el beneficio de la duda, porque no sería raro pues que no siempre hemos sido defensores. Sí. Entonces, para tu pregunta, Carlos, sí. Si bien los líderes sabían eso, muchos seres de buen corazón, con buena intención, almas nobles, llegaron a ser grandes cruzados. Grandes cruzados. San Agustín, por ejemplo, lo primero que lo mandaron, lo más grande era ser un cruzado. Para una familia de alta alcurnia, usted tener un hijo en las cruzadas, y hubo gente, grandes guerreros, y gente que cometió, sí. San Agustín, ese es el... ese es el de
hermano Sol, hermana Luna, ¿cierto? No, San Francisco. San Francisco. San Francisco, por ejemplo, ellos los mandaban y él no, eso no lo pudo soportar. Se vino y renunció a todo y todo lo que conocemos de la historia de él. Pero hubo cruzados que viendo, porque a usted lo mandaban y como los líderes mandaban, no, eso es Dios. Y hubo gente que de mucho corazón y cometió grandes atrocidades. Y no sería que muchos de nosotros lo hicimos. ¿Sí? Yo conocí un arzobispo en la iglesia gnóstica que de pronto fue perdiendo un ojo, lo fue perdiendo así como así. Y él era un chamán, un curaca, y él trabajaba mucho con el yagé. Y en una de las tomas del yagé, el yagé le mostró que fue uno de los cruzados, y cuenta, pues él lo contaba de que por eso él empezó a entender, pues, y eso no tenía cura por ningún lado hasta que perdió todo ese ojo. Que hubo un momento que el yagé le mostró una señora arrodillada, que no la matara. Y él con la lanza, es que por misericordia no la mató, solo le enterró la lanza en un ojo. Sí. Entonces la causa kármica, él comprendió de dónde venía pues como todo ese asunto. Sí. Entonces muchos hasta de buen corazón, creyendo que eran por Dios, y algunos a lo último, por ahí tengo una película de un cruzado que a lo último se convirtió en uno de los enemigos más grandes de los cruzados. Decían, en una de esas matanzas donde eran puros musulmanes y la orden que tenían era que en nombre de Dios había que matar, que no quedaran ni los niños ni las mujeres. Y él cuando vio eso, toda esa inconsciencia que tenía no la soportó y se volvió un vagabundo, hasta que volvió y reconquistó. Y a lo último, pues él muere luchando ya por una causa noble, pero él todo ese remordimiento. Entonces, muchos de los cruzados lo hacían de buen corazón y con muy buena intención, pero los que estaban arriba no tanto. ¿Sí? Y cuántas veces nos han esclavizado. Mire lo que hace la religión con la gente, los duerme y ellos, o sea, la conciencia divina, pienso yo, toma conciencia de eso, de ese dato. Y así usted cometa muchas atrocidades, no cuentan tanto como el que lo hace adrede del asunto. ¿Qué decía? Esta es... Bueno. El mítico Cupido. Ya dejamos a ver qué más le vimos al guerrero aquí abajo. Ya estamos las rosas, ya vimos todo abajo ya. Ya vimos los niños, el casco, las herramientas del guerrero. Recuerde que parte del guerrero, por eso el guerrero antes de salir a combatir tiene que tener las herramientas. Usted sale sin las herramientas, perdió el año. Sí. Ya tiene que ser un guerrero de mucho avanzado, como los caballeros del zodíaco, los guerreros ya que pueden no tener las armas y son capaces porque ya su cuerpo lo fortalecieron. ¿Qué trabajo estamos haciendo que la armadura? La conciencia la fortalece, que es el escudo. La voluntad y el trabajo sexual lo fortalece, que es su espada. Y el casco también, que es un regalo, que es el trabajo del conocimiento y la sabiduría, porque el casco está asociado a la sabiduría y al conocimiento. ¿Sí? Ahí se ve como una maderita cortada, ¿Dónde? ¿Qué parte? al lado del escudo, por ahí. Madera. Yo no la veo. La estrella. No es aquí. Entonces ya vimos esta parte de abajo. Vamos a la parte de arriba. Aquí arriba ve como un angelito llevando 2 palomas y un arco. Cupido. ¿Qué es Cupido? Se mantiene alborotado en todas partes. Mire, curioso. Cupido asociado a la sexualidad, que es el toro, el trabajo en Tauro. Sí. Cupido lleva los 2 aspectos del alma, que son las 2 palomas, y las lleva juntas a las alturas del amor, porque el sexo sin amor, ahí están 2 aspectos, igual el alma divina y el alma humana, lo masculino y lo femenino. El sexo sin amor no anda en equilibrio, el amor sin sexo anda en desequilibrio. Hasta en el amor fraternal requiere de algo de erotismo. Uno quiere abrazar es erotismo. A un niño usted lo quiere tocar, lo acaricia y el niño hasta se puede poner erecto porque siente placer erótico. Es la carga moral, falsa moral de la religión la que nos dijo que el erotismo no lo debemos. ¡Claro!
Y no solo a nivel, más nos dijeron, vean, el erotismo, o sea, aquello de ponerse arrecho, de sentir ganas sexuales, única y exclusivamente, bajo las cobijas, luces apagadas y en el contexto de reproducción, fue lo único que le dejó a la gente. Lo demás, ni lo toque. Si ese animalito se le para, si usted se le mueve, si lubrica, si la vagina se le abre con ganas de comida, eso es prohibido, sí. Y uno hasta llegó a sentir culpa, porque era tal, dependiendo de la familia. Si la familia era tan moral como la mía, por ejemplo, usted casi que eso era el pecado más grande, porque lógico, lo más probable es que uno niñito explorando se tocaba y lo más normal es que uno también curioso, ve, mi hermana en algún momento la vio que no tenía lo que uno tenía, sí, y de pronto veía que la mamá y las hermanitas tenían una cosita aquí que uno no tenía, que es lo normal de un niño. Y fuera de eso que uno sentía, que es lo normal. Y como todo eso se volvió lo más normal, pues si es que todavía está una tía, una vez que porque la nieta empezaba con una escobita, empezó detrás de la puerta a jugar así, montadita a caballito, ella puso el grito en el cielo que iba a hacer, y eso fue en estos días, pues estoy hablando de, ya la niña está grande, pues, póngale uno de unos 25 años, pero fue ayer, pues, comparado con nuestros abuelos. Entonces imaginen la época de nosotros que nos hubieran visto con alguna de esas cosas. Antes sobrevivimos, sí. Cuando la sexualidad, o sea, acariciar a un niño, eso también, acariciar a un hermano, abrazar a un amigo, todo eso requiere cierto erotismo, no al nivel de morbosidad, sí, pero es que cuando la mujer es muy puritana y tiene el falso pudor, cualquier cosa de erotismo, ay, tan morboso. Un hombre que mira mucho, no, sé que lo quieren comer a uno, sí. ¿Y qué es eso? Falso pudor. Si es lo más sagrado, la integración hombre-mujer, pero como fue tan reprimida, entonces lógico, muchos satisfacen eso mirando, otros abrazando. Aquí cuando trabajamos las terapias, no faltaba, sí, el frustrado y el que tenía todas las represiones y aprovechaba y de pronto lo hacía muy fuerte, no sé cómo, porque oía yo decir después, ay, es que fulano que como es de morboso, sí, sí. Todo lo que tuviera que ver con erotismo y sexo lo llaman morbo, y no necesariamente. No digo que no. ¿Qué es la palabra morbo? ¿A qué se refiere el morbo? A una exageración lujuriosa de los sentidos. Y cuando digo lujurioso no lo digo sexualmente. Eso de ver noticias es morbo para la gente. Vea, alguien se aparece aquí y viniera para clase. Ay, vea, ya acabaron de matar a uno, le pegaron 3 tiros. Y a mí muchos salen para allá. ¿Eso qué es? Para después por la noche no dormir por la impresión. O no, me pasó un carro y cogió un muchacho en una moto y le estalló la cabeza y los sesos se ven por ahí. Y corren para allá. Pero hay un morbo muy interesante. ¿Cuál? Por ejemplo, la chismografía. Veo que tenés a ese amiguito muy activo y te gusta mucho. Sí, uno averigua la vida de los otros. Como... Pero es que, mire, ¿qué es la lengua? No le pregunta. ¿Qué es la lengua? ¿Qué es la lengua? Un pipí. ¿Qué es la boca? Una vagina. Boca y lengua son una campana. Pipí y vagina. Lo dijimos, cuando usted tiene la frustración aquí, la sube, o aquí o acá. Y aquí cuando la sube, ya lo dijimos. Entonces mire, un mal manejo del erotismo se convierte en morbo. Pero un mal manejo de la boca también es morbo. Realmente eso es pura morbosidad. Pornografía. Porno es cuerpo, si tiene que ver con el cuerpo mal manejado, y la grafía, la gráfica. Igual puede ser una herramienta, lo mismo pasa. Entonces mire cómo la sexualidad se sube acá. Cuídese que la sexualidad no se le suba a la cabeza. Las jaquecas son polvos que se subieron. Migrañas. Son polvos que se suben. Eso dicen los expertos. Solo le estoy transmitiendo eso. Sí. El nuevo la luz. Me gusta. Tengo dolor de cabeza. No,
No. Vuelvo a la cabeza. Una cosa es un dolor de cabeza y otra cosa es un permanente dolor de cabeza que no. Claro que yo también sé que hay un contexto de contaminación orgánica, pero igual son represiones que se han subido. Y otro es la ansiedad por comer, la ansiedad por hablar de los demás. Típico clásico, tipo clásico de los solterones, hombre o mujer, sí, comer gente. Cuando uno dice que va a tener sexo con alguien que dice me lo va a comer, me comí esa vieja, me comí ese mal, sí. ¿Y qué hace uno con la boca? Comer, mire la relación, es eso. Pero lo que debemos entender es el contexto que hay detrás. Estamos hablando de que hay un erotismo. Eros, Cupido tiene un aspecto, que es el amor con el sexo. Y ahí tiene que ver pues la integración. Entonces quise tocar eso porque es que casi siempre lo que es erotismo lo dejamos asociado solo y a la sexualidad genital y entre parejas. Pero esa necesidad de abrazar es una necesidad básica primaria. ¿Cuáles son los tres aspectos? Queda faltando un aspecto del amor, que aquí no trae sino dos. Falta el magnetismo. Y eso no se lo van a decir casi en ninguna parte. Por cursos de tantra que usted escuche, muy poquito le van a hablar eso. Sí. No, porque confunden magia sexual, tantrismo con Kundalini Yoga. Tres cosas que para la gente es lo mismo. Para mí. Para la mayoría. Y aún eruditos del conocimiento. Yo, lástima que no lo he sacado y no sé si a veces me dan ganas, a veces no. Tengo 7 talleres de sexualidad sagrada. Y los 3 últimos hablan de Tantra, Kundalini Yoga, ¿sí? Y sexualidad sagrada, que varía entre India y China. En India se conoce como Kung Fu ovárico y sexual, ¿sí? Y en India se conoce como Tantra o magia sexual. Hay 2 cosas diferentes, ¿sí? Entonces, pero bueno, en los 3 aspectos de la sexualidad es magnetismo, erotismo y sensualidad. Y se los digo porque díganme en dónde más lo han escuchado y estén alertas a ver quién más se los va a decir. Ojalá se los digan. Pero cuando hablan de la sexualidad van básicamente a lo erótico, sí, y confunden lo uno con lo otro. Y hay placer erótico, placer magnético y placer sensual. Y son necesidades básicas primarias para que nuestra cabeza y nuestro cuerpo esté sano. Entonces abrazar. Entonces ahí, esto aquí solo muestran 2 de los aspectos. Lo muestra Cupido, que Cupido es el símbolo del amor, mientras que Eros es el símbolo de la sexualidad. Sí. La flecha de Cupido. Si mira que a Cupido siempre lo muestran con una flecha y un arco. Pero Cupido es básicamente el amor humano. Y tenemos que trascender el amor humano al amor divino, al impersonal. Lógico que Cupido flecha, y eso es hormonal. La flecha que representa, lo hemos dicho, entre la flecha y el arco, porque un arco sin flecha no tiene propósito, ¿con qué la tira? La flecha es la media luna. Mire, es que vuelvo y lo repito porque se nos olvida mucho. ¿La flecha o el arco? Ambos. Todo sale del espíritu. Todo sale del espíritu. Todo sale del espíritu, que es el círculo. Sí. Abra el círculo y baje. Y cuando usted lo bajó, ¿qué quedó? Sí. Otra forma de hacerlo, lo abre y queda así. Usted lo abrió y quedó así. Y ya le tensa aquí una cuerda. Ya lo demás aliñitos que le ponga, sí, ya todo eso son mutaciones del asunto. Hace el arco, que es el espíritu, una herramienta, donde el espíritu se vuelve, aquí está el femenino, este es blandito, este es sí, mientras que este es rígido. Mientras más rígido este y más blandito este, es de mejor calidad el arco y la flecha. Perdón, el arco.
Y aquí está el femenino porque sigue estando el vacío. El vacío del espíritu sigue estando ahí. ¿Sí? Mientras que la flecha, ¿sí? Si este es el femenino, este es el masculino, este es rígido, este es el que penetra, este es el que entra. ¿Sí? ¿Y dónde pega esto? Normalmente siempre va a ser esto. Cuando usted vea una diana la va a ver así. ¿Y qué es eso? El absoluto. ¿Lo están viendo? Los 3 círculos concéntricos. Sí. Básicamente. Y eso la gente lo ve y lo ve en las olimpiadas y lo ve en todo el mundo. Cuando entrenan en una diana. ¿Y qué es este punto? El ahora. Sí. Ese es el arquetipo del arco y la flecha. Sí. Un trabajo de equilibrio del masculino con el femenino en el trabajo de la hora, sí, para lograr un propósito, sí. Mientras la flecha es el phallus, el arco es el linga. Perdón, mientras el arco es el linga. A ver, estoy hablando los dos de los mismos. El yoni, mientras el arco es el yoni es el sexo femenino, lo femenino. El lingam es la flecha. ¿Sí? Entonces mire que todo eso es arquetipo. ¿Sí? Y lo tiene Cupido. Trabajo erótico sexual, trabajo de equilibrio masculino y femenino. No, o sea que hay un Tauro mal manejado espiritualmente, es carente como de afecto y amor positivo. O sea, el trabajo de Tauro es muy con la sexualidad, es muy con el afecto, es muy con el amor. Por eso el taurino usted lo ve y tiende a ser cariñoso, muy laborioso, tiende a todas estas características que tiene el taurino. Sí. Pero más diría yo que puede tender a, ya por procesos kármicos, a sufrir, por ejemplo, de la diabetes. Es un problema de carencias de afecto, porque es azúcar. Y el azúcar tiene que ver con el dulzor y el dulzor tiene que ver con el afecto. Sí. Entonces, mi papá es taurino y mi papá sufre de azúcar hace más de 20 años. Pues. Él porque ha sabido manejar el asunto y ha sido, todavía vive por eso, más de 20 años con diabetes y fuera de su hipertensión. Entonces eso genera, son dos enemigos muy invisibles. Y aunque usted lo ve por fuera así, eso deteriora mucho por dentro. Pero sí, tiene su problema por ese lado, ¿sí? Que tiene que ver con el afecto, que tiene que ver con... No es todo que varios toros que conozco como que se tiran un libro como con el amor propio. Sí, no, tienden por eso le digo, vienen a ese trabajo. Uno lo que tiene que equilibrar, y como no nos han preparado para eso, porque si a usted de niño, así como le enseñaron las letras y el abecedario, lo muestran en este cuento, ya entras a tu taurino, tú tienes estas fortalezas, tienes estas debilidades, debes hacer un trabajo aquí. ¿Qué muestra toda esta lámina con un taurino? Y de cada uno de nosotros cuando pasemos por Tauro. Un trabajo con las energías sexuales, un trabajo con el amor, mire, rosas, mire, ¿y qué hace? Mire el guerrero, no está como en Aries que está allá, sino que está por allá, hacen un trabajo más. Interior. Y en la gente, ¿a quién le enseñan que eso hay que hacerlo? Todas sus herramientas las tiene ahí, pero miren que está ahí, pero no lo dicen. Entonces, como no lo dicen, ¿qué le pasa al pobre individuo? Termina ahí. Sí. Termina víctima del destino y de su karma. Sí. Y en el mejor de los casos, lleno de enfermedades asociadas a ese conflicto que no resolvió. Sí. Entonces, de eso se trata. Por eso la astrología se convierte en una herramienta, no solo de sanación, sino una herramienta de conocimiento espiritual. Porque es un niño el encargado de llevar el amor a esas alturas. Más puro. La inocencia. Tu alma, porque es que apenas está en un proceso de aprendizaje. No solo la inocencia. Mire que es que el niño es un arquetipo. ¿Qué dijo Jesús de los niños? Para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Se habla del alma, de las almas gemelas como dos niños. Se habla del alma interior como un niño, de la mente subconsciente como un niño, de Cupido como un niño y de Eros como un niño. El niño es un arquetipo de inocencia, de pureza, de vivir el instante. Hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es un estado de plenitud y totalidad en el ahora. El niño no carga. El niño peleó con este niñito y al ratico está jugando con él.
Los papás bravos. Y los papás, ¿cuántos no se han matado? ¿Cuántos no se han matado? ¿Cuántos no se han matado? Y ellos ahí. Entonces el niño es un arquetipo. Lógico, como es afuera es adentro. Afuera, el proceso de vida del humano es una escuela, por eso de la cuna a la tumba es una escuela. ¿Sí me entienden? Entonces, el proceso de niño, claro que el niño hay que protegerlo porque carece de cosas, pero es un estado interior que tenemos que lograr. Y parte del trabajo es volver a ser niños. Y mire que volvemos ahora con el Ho'oponopono a que el problema está en el niño interior. Hasta que no sanemos el niño interior, no sanamos nuestra realidad. Entonces tiene que ver con todo esto. ¿Entiendes ya por qué es niño, el arquetipo de todo esto? Sí. Entonces, el arco es el espíritu, ¿cierto? El arco es el espíritu. Mira, ¿qué hice yo? Te los mostré cómo lo hace para demostrar que eso no es gratuito. Como un círculo. Y la flecha es... A ver, el arco es el espíritu, que es la totalidad. Sí. El arco parte del... Pero ya cuando el arco, cuando el espíritu se convirtió en arco, se dividió. Una parte es el femenino, pero el femenino lo tienes que cerrar. Mira, esto aquí que tú ves aquí es en la misma flecha. Sí. Aquí está el espíritu completo. Eso se dividió. Aquí está completo. En el espíritu, en el círculo está completo. Lo que les quería mostrar es cómo sale un arco y una flecha de un círculo, como herramienta espiritual, que quedó a lo último solo como una herramienta de matar y de conquistar. Sí. Porque hasta los indígenas, hubo un momento que hubo tribus muy violentas y salvajes, y mataban por matar, solo porque hacen con los caballos, solo porque hacen con las tierras. Entonces, pero si lo ves ahí, cuando el espíritu se divide ¿en qué? En el principio era el círculo, después sale el yin y el yang. Mire otra versión ahí de verla. Ya en la cosmogonía indígena nativa. El yin y el yang, míralo aquí. El femenino y el masculino. Sí. Al principio el círculo está completo, que es el Tao, el absoluto. Y en la cábala, esos tres círculos, mire, que es la diana, ¿hacia dónde va? Usted cuando tira la flecha, ¿hacia dónde la tira? A la diana. Y esos tres círculos concéntricos, además de ser el símbolo del Cristo, en Urantia, que es de la cosmogonía moderna, sí, en el absoluto, perdón, en la cábala es el absoluto. ¿Hacia dónde va? Hacia dónde va. ¿Y quién va? El guerrero, que es lo masculino. ¿Y qué es lo que va? La flecha. ¿Quién es el que va a la batalla? El hombre. Recuerden que dentro de cada mujer hay un hombre. No es que la mujer va a quedar esperándose, no, ella ya en esta época, en la época de nuestras abuelas y de ahí para abajo, la mujer sí se era pasiva y se quedaba en la casa. Ya no. Ya la mujer debe despertar a los dos adentro. Sí. Mire todo lo que tiene este símbolo. Narrando casi, uno dice, el de Géminis es muy completo, pero mire, hay muchos que son muy completos en diferentes facetas. El de Géminis es muy completo en la dualidad, pero este es muy completo en la sexualidad, el erotismo y todo ese aspecto. Sí. Y lo que tenemos que mirar nosotros es cómo voy yo con el magnetismo, con el erotismo y la sensualidad. Sí. Con los dos aspectos, sí, el amor y el sexo. Entendiendo que el sexo no es solo meter un pipí en una vagina, porque hay muchos mitos. Usted puede llegar a altos niveles de plenitud, y el tantra y la magia sexual, y hablan y enfocan de que usted como solo puede hacer el trabajo muy bien, y utilizar el placer ya no como una herramienta de culpa, sino como un alimento espiritual, el combustible espiritual. Pero hay que saberlo manejar porque es un poder. De todo eso hablaremos pues en su momento. Porque le digo, lo digo yo que soy más bien moderno, pues del 50 para acá parece que son tiempos modernos. Yo llegué a sentir culpa por todo eso que me enseñaron de niño, por sentir placer. Esto es pecado, todo lo que era placer es pecado, y eso no es así, antes es lo contrario. Bueno, en el fondo se ve el río de las aguas vivas en forma tranquila, dando vida. ¿Vieron en Aries? Que en Aries hacia allá era volcánico, desértico,
Mientras en Aries se trabaja con el fuego, que es el volcán, la energía explosiva y todo eso. Y todos tenemos que pagar por todo. Y mes tras mes, año tras año, lo estamos recapitulando. Así usted se haga el bobo, pero eso está ahí. Ya Tauro es manejado. Mire que es un toro calmado. ¿Se acuerda que les hablé de la tauromaquia? Que ahora hay unos conflictos de ellos porque matan, pero era cuando en tiempos de la Edad de Oro. La tauromaquia era una enseñanza sagrada y la gente iba. ¿Se acuerda que la arena, que era un círculo, que era el espíritu, eran los anfiteatros? Ya les he hablado de eso. Y el guerrero allá y al toro no se mataba. Al toro no se puede matar. ¿Qué es lo que han hecho? Que los célibes, los que hacen el brahmacharya, que es el voto de castidad, que matan al toro, quieren matar la sexualidad, pero eso se les va por otro lado. De ahí tanto pedofilia que hay en los que se reprimen en ese nivel. Sí. Entonces el toro no se puede matar. El toro hay que domarlo y ponerlo mansito y ponerlo al servicio mío. Lo mismo que el caballo. El guerrero se monta en el caballo, pero ya en el otro nivel, Hércules se monta en el toro de Creta y aquí el andrógino está montado en el caballo. Entonces tiene que domar eso. Y hasta en el Zen están los 10 búfalos del Zen. Ve, ese día lo iba a buscar y no busqué el libro. Sí, el trabajo con el toro. Entonces mire que en el fondo usted ve el río de las aguas de vida, que hay que hacer un trabajo y que dan vida. En el fondo izquierdo vemos la sacerdotisa en su templo con sus 2 columnas, con la luna sobre la cabeza. De allá no alcanzan a ver, pero la idea se los recomiendo, porque muchos tienen celular, pues los que puedan, muy bueno tener la lámina ahí pues para irlo viendo. Sí, le toman la fotico, lo amplían, lo pueden traer, sí, o la dejan aquí hasta que terminemos el curso por ejemplo, ya cuando ya alguien no lo volvemos a necesitar, se lo lleva. Ahora Tauro, para que usted vaya mirando, los que tienen la lámina, con una lámina estarían 2 o 3 mirando y podían ver esto, de allá no alcanzan a ver, sí. ¿Quién estaba en este extremo? En Aries. El mago, el sacerdote. El mago y el sacerdote. Mientras que aquí está no, está en un templo. Mire que ahí está, en un templo. Están las 2 columnas, sí, está la pirámide arriba, un templo con todas, sí, y todo eso tiene detalle. Entonces está, por ejemplo, la sacerdotisa tiene, ¿cuál es el no? Por ejemplo, la sacerdotisa tiene aquí un símbolo egipcio que se usaba mucho, sí, como una corona en la cabeza, sí. Trabajo puro femenino y puro sexual. Y es de tu femenino. Mira que el guerrero está casi dormido. Eso es quietud, suavidad, serenidad, lo femenino. Cuando hablamos femenino no es que, necesito mujer para trabajar. No estoy diciendo que no. Sí, estoy diciendo que el trabajo femenino es un trabajo interior. Y todo el trabajo con la sexualidad, mire que con el agua es femenino, y mientras que con el fuego en Aries es masculino. Ahí el símbolo egipcio parece el símbolo de Urano. Ese parece, sí señor. ¿Tiene el mismo significado? Digamos que sí, pero es más profundo. En cuanto a que recuerde que en la astrología la media luna representa, a pesar de ser el femenino, que es un círculo partido, representa la personalidad, ya mirándolo en trabajo interior. Entonces están las 2 media lunas. Y se acuerda cuando hablamos de la separatividad, que hablamos de Urano, que yo le expliqué todo eso, con por qué se separa y por qué el símbolo es separado y el trabajo que hay que hacer de la unión de las 2 almas. Aquí, ¿quién está uniendo los 2 media lunas? Un círculo, que puede ser una esfera, que es la conciencia. Círculo y esfera es, sí, el espíritu en niveles superiores y la esfera en niveles, en este nivel tridimensional. Pero aquí es una sacerdotisa. Ya es el trabajo con lo femenino, que está en este extremo. Sí. Recuerde que el mago tenía la copa, tenía la espada en Aries, sí. Estaba la mesa. Entonces una cosa es el trabajo con el mago y otra cosa es el trabajo con la sacerdotisa. Y tenemos que hablar de eso porque vamos a estudiar el tarot.
¿Se acuerda que vamos a estudiar el tarot? Supuestamente no, este es un curso de tarot, solo que estamos en los prerequisitos para entrar en el tarot. Y la primera carta del tarot es el mago, y la segunda es la sacerdotisa. Sí, entonces vamos viendo pues como toda esa relación ahí. Tauro rige el verbo, la palabra, la garganta. Por eso los nativos de Tauro por lo general tienen voces muy agradables y suelen ser muchos muy buenos cantantes u oradores. Son encantadores con la palabra. Sí, pues tienden a... ¿Qué zona es la que rige Tauro en el cuerpo, dijimos? Aquí está Tauro, ¿sí ve? Por eso. Igual puede traer problemas kármicos ahí de enfermedad. ¿Por qué? Por malas posiciones planetarias. No por eso, eso lo manifiesta, pero fue porque hizo mal uso de esto. Un cantante que haya utilizado, por ejemplo, esto, o un orador que haya utilizado esto para engrupir y engañar y a la gente, ¿qué se gana como consecuencia kármica? Un cáncer de garganta. Ah, Un cáncer de garganta. o problemas aquí que... Tiroideos, ¿Un qué? problemas tiroideos. Todo lo que tenga que ver con esto por un mal manejo que hizo en eso. Entonces, mire que eso todo puede venir ahí. Y aquí no solo es un proceso de aprendizaje, sino también de un equilibrio de cuentas. Por eso, bueno, ya dijimos esto, los nativos de Cáncer. Recordemos que el verbo es un útero creador y además existe una estrecha relación entre el verbo y el sexo. ¿Vieron lo que dijimos ahora? Sí. Aquí es un útero. La garganta es un útero que se gesta aquí. Así como en la mujer tiene la vagina afuera y para adentro está el útero, si dijimos que la boca es una vagina, el útero está. Y aquí usted encuentra dos pepitas, ¿cierto? Que son como que fueran los dos. Si no es lo mismo, es muy parecido, como que fueran los dos ovarios, los dos testículos, conectados ahí, el útero. De ahí la estrecha relación entre el sexo Escorpión, que está al lado opuesto, y Tauro. ¿Correcto? Entonces es importante eso. Y tenemos que ir creando pues como ese equilibrio. Porque sobre la sexualidad, como la sexualidad fue solo genital, ¿y cuántos están muertos sexualmente, por decirlo así, o dormida esa sexualidad desde hace 20 o 30 años? Y la persona se murió. No está viva, su sexualidad está activa. Pero ¿cómo la está manejando? Nunca nos dijeron. Hay gente que porque no quiere, otros porque no les gusta, y otros porque no tuvieron la posibilidad. Lo que... pero nuestra sexualidad es activa hasta el momento que expiramos. Solo que como la sexualidad se volvió solo genitalidad. Sí. Cuando la sexualidad es la vida, son todos los sentidos. Inconscientemente lo terminamos subiendo a la boca, ya sea en comidas, ya sea hablando de los demás, sí. O lo subimos a la cabeza, cuando hay que crearla dentro del cuerpo. Cuando tú haces ejercicio, cuando tú haces respiración, puedes estar copulando, haciendo el amor. ¿Sí? Cuando te metes a una piscina, a un turco, son formas de hacer el amor con la vida. Y es equivalente, tienes tu sexualidad activa. O sea, ¿qué estás haciendo tú para manejar tu sexualidad? Mira el panorama tan amplio que mostramos ya de lo que es la sexualidad. ¿Necesito a otro? No necesariamente. Puedo llegar a altos niveles de plenitud, sin negar que estando con otro complementario, podría entrar a unos estados maravillosos, sí, de placer, de erotismo, de sexualidad y de espiritualidad y de amor. Porque no podemos hablar de la sexualidad solo. Mire que Cupido ya a los dos niveles: amor y sexo, y sexualidad. Integrándolo se pueden llegar a unas esferas muy profundas, pero solo también. Y tenemos que tener una vida sexual activa. Es una de las claves del arte de vivir. Una vida sexual activa. Pero como siempre somos tan superficiales, cuando vamos a ver cuántas veces copulo yo al mes. No, eso no es una vida sexual activa. Sí. A la semana, sí, no. La vida sexual activa es todos tus sentidos, generando placer, moviendo la libido. Y ojalá con un propósito de
incrementar la vida, el amor y la espiritualidad. Ese es el propósito. El combustible es el sexo. Pero uno dice el sexo, pero el sexo es todo el cuerpo. ¿Cómo es la sexualidad de un niño? Está en todo el cuerpo. Cuando entra la adolescencia, se le acumuló aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando es ruedado. ¿Para qué? Para la reproducción. Después vuelve y se reparte por todo el cuerpo. Y los hombres creen que se murieron que porque ya no les para casi el cacho. Sí. No, es que la cruda realidad de los hechos. Cuando realmente tiene una sexualidad que puede pasar a otros niveles muy sublimes. Sigue estando el magnetismo, sigue la sensualidad, sigue infinidad de cosas. Se compra un perro ¿Y qué hace con un perro, Daniel? ¿Y qué hace con un perro? Contame. Ah, para tener compañía. Claro, Nos pusiste preocupados, hombre. Ahí vos tenés tu humor negro. Vos tenés tu humor negro. Voy a regalar el código de policía. No, si no le gusta Código de adoptar, convivencia. si no le gusta adoptar, se consigue un perro y lo cuida y no sale tan caro. No se lo tire. No Bueno. se lo tire. Recordemos que el verbo es un útero creador y además existe una estrecha relación entre el verbo y el sexo. De ahí que una persona que es sucia con la palabra también lo es con el sexo. O una persona que es sucia con el sexo, usted lo ve que con la palabra. Sí. Esa frase sí me gustó. Ah, es que hay otras. La No, cochina. pues que Me digo cochina y Margarita. Aquí vea, tenemos los dos polos, vea, el masculino y el femenino. Vea. Y vea, ya se hacen diametralmente opuestos. Vea. Eso está en el subconsciente. Cuando ella está aquí, yo estoy allá. Y cuando él se hace aquí, ella se hace allá. Eso está en la mente subconsciente. lo que pasa es que en vidas pasadas sí fuimos como guerreros. Ah, sí lo llaman ya. Muy sucio en una vida pasada. Deliciosamente sucio. Bueno. Entre los defectos que debe trabajar los nativos de Tauro se encuentran resentirse al verse contrariado. ¿Sí, Marta? La soledad y el ensimismamiento. Pero todo eso está cambiando. ¿Sí? Ya cambió. Marta está. Sí. Me encanta con la ¿Usted voz. también es Tauro, no? No. Y esa voz. Marta, encantas con la Con voz. tanto. Con esa voz. No es sino que mostres el perfil. Amor a las posesiones materiales y al confort. Ah, eso sí. Es que la vida buena es buena. Eso no hay que negarlo. Pero es el exceso. De hecho, ya vengo acá. ¿Cómo? ¿Cómo? La confortabilidad. El exceso en sus cosas. En trabajo, en juego, en placeres. Tiende pues. O hasta en no hacer nada. Por eso, en sus cosas. En sus cosas. Lo que sea, lo que coge, lo puede coger esa. Ay, sí, qué van a empezar. En hacer Mete una cosa. Terquedad. No se preocupe que todos tenemos nuestro Pero lunar. entonces en esos lunares viene siendo más tercolarios que el Tauro. ¿Cómo? ¿En qué? Es más tercolarios que el Tauro. No. A ver, no. Lo que pasa es que el Aries, o sea, cada uno, es que si usted ve la terquedad, eso es más del ego. Más del ego. Sí, más del ego, pero depende cómo se polariza. Como lo vaya a transmitir Entonces, esta tarde. la terquedad son diferentes, porque mientras la del taurino es pasiva, de no hacer, la del otro es el de meterle a los otros, pues como el mundo, pues. Sí, no se ría que la cosa es en serio. Sí, es que el mundo es así como yo lo veo, sí, entonces es diferente, ¿cierto? Entonces, bueno, la astrología esotérica.
Ah, quería decirle, los libros, de todos los libros que me encargaron ya están ahí. Para los que les interese los libros que me han encargado. Hoy es el luna llena, pero que de Leo. Acuario. ¿O de qué? O el de Acuario. ¿Y por qué está saliendo mala la información? ¿Está qué? Saliendo mala la información. ¿Dónde está saliendo mal? Por internet. Que Ah, dice que sí, en internet aparece otro signo. Ah, hermanita, es que usted sabe que internet, todo pendejo que tenga un computador puede subir lo que quiera a internet. Y como esos servidores son brutos, son una gran herramienta. O sea, cualquier... Reciben todo. No, primero puede ser adrede. El enemigo secreto puede hacerlo adrede. O sea, ¿cómo subió la información? No sé, no faltaría porque el enemigo secreto se encarga, ¿sabe qué? Hay gente que no, consulta y don Google y cree que lo sabe todo. Pero en los amaneceres esa luna es... Por eso, no, y en estos días que ha estado todo despejado. Ese es el sol, es una versión del sol de medianoche. Lo que quiero decir es que nosotros sabemos que acabamos de pasar de Capricornio, que Capricornio sigue Acuario, que Acuario sigue Piscis, ¿cierto? Pero la gente no, simplemente suelta eso y no faltará hasta con muy buena intención, gente ignorante. Eso mismo demuestra que hay que andar haciendo con cuidado. Es Acuario. Entonces puede que lo haga adrede el enemigo secreto, puede que alguien por ignorancia lo sube. Entonces usted no puede creer ciegamente las cosas. Lo que sí es luna llena, porque nadie lo puede negar. Lo que me dijo alguien ayer era que había eclipse. No sé si Así sea. hoy. Sí, Ah, sí, va a haber eclipse. Entonces, eso tiene pues su información. ¿Y a qué hora es el eclipse? No sabe. No, es de la mañana. Entonces, bueno, les quería decir entonces que están los textos, los libros, ustedes mismos son los que lo han solicitado. Yo muchas veces lo he nombrado y quieren tener la información, muy bueno que la tengan. Ya ahí con el libro del Sinfonía del Zodíaco, ustedes ya pueden tener toda la información completa ya de la astrología esotérica. Hoy es un buen día para trabajar la parte de la luna llena. Recuerde que la astrología esotérica tiene tres aspectos. El trabajo con los logos siderales, el trabajo con los genios de las constelaciones, sí, el trabajo con el zodíaco interior en los trabajos de Hércules y el trabajo de la luna llena. Llegamos a la meditación. Ya tú La meditación. ¿Qué? Vamos a hacer una meditación en este momento. Ese es en el ojo. Hoy es esta tarde. Ese es en el ojo. A mí no se me olvida. Es en la tarde. Es en la tarde. Ya se habló con la puerta. Ay, Macarena. No, porque enseguida sigue clase. Pero más. Macarena, no se adelante. Ese pasaje bíblico que dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Pues ya que estabas hablando de... Yo no creo que lo eso... pueda hacer es que con muy buena intención, pero que... A ver. Eso no está en la Biblia. Entonces, ¿dónde está? Vea, con la Biblia pasa como con Eso muchos... es un Que está en la dicho. Constitución de Santos. Ese es un dicho popular. Oiga, vea. Ese es un dicho popular. O sea, un refrán. Y los refranes, yo los llamo el Tao Te Ching paisa. Tienen sabiduría. Me encanta. Correcto. O sea, yo lo llamo el Tao Te Ching paisa porque es Vamos profundo. a escribir el libro del Tao Te Ching. Pero mucha gente habla de que en la Biblia dice, Y eso no está ahí. y no está ahí, para soportar alguna cosa que es su creencia. Sí, pero si es un refrán y tiene sabiduría. Primero, el pecado no existe, fue una manipulación religiosa. Sí, pecado pues con la carga moral que habla la iglesia. Pecado sí existe porque es errar. ¿Qué humano no erra? No sería humano. Pero pecado, la carga aquella de condenación eterna, Dios deja de ser un hijo predilecto de Dios. Todo ese cuento que le montó la religión no existe como tal. Ahora, el refrán tiene su enseñanza en cuanto al que inocentemente comete un error, inocentemente paga las consecuencias. Pero eso es una norma de la De la ley de la vida. Una ley de la vida. No, no. Si usted no conoce la norma, no te exige. No, póngalo de esta forma. Un niño que no conoce está en un balcón, se monta en un taburete, se para en el borde del balcón, lo coge la ley de gravedad y tal. Sale como Porque era niño, inocente, entonces no. El que inocente, a eso se refiere. Que usted así lo haga inocentemente, de todas maneras, si transgrede la ley de correspondencia, entonces tiene unas consecuencias, Sin embargo, causa y efecto. Sin embargo, en ciertas sociedades avanzadas hay ciertos paliativos. Por ejemplo, si usted aquí en Medellín está dentro de la zona de Pico y Placa
y simplemente lo cogieron, no importa. Pero por ejemplo en otros departamentos, si usted entró y si usted puede demostrar que usted venía de otra parte, que no tenía por qué haber sabido necesariamente eso, no tiene que pagar. Pero eso es con las leyes humanas. Con las leyes conscientivas a nivel kármico también varía. No es lo mismo usted. Sí. Hombre, cometí un error y usted ante jurídico creo que también es cuando usted confiesa que sí, cometí el error, pero bueno, justifica con hecho. Entonces eso minimiza la pena. Pero ante las leyes cósmicas son inmutables. La ley de gravedad, inmutable para un niño, para un anciano, para el que sea. ¿No será que el Nubis, por ejemplo, es un poquito más condescendiente y entiende que qué culpa tiene las tacas si el sapo salta y se ensarta? Entonces también decía, oiga, ¿y sabe qué decía un abuelo que era uno? Oiga, Carlos, escúcheme, ¿y sabe qué decía un abuelo para terminar el refrán? ¿Y qué culpa tienen los hombres si las mujeres lo dan? Eso lo decía el abuelo. Gracias. Eso era